Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal del compa Moflezón y bienvenidos a este nuevo video donde les voy a hablar de la verdadera historia del grito de independencia. ¿Fue realmente Hidalgo un héroe? Te voy a contar los verdaderos motivadores que llevaron a que el cura Hidalgo diera su grito de independencia. ¿A qué me refiero con motivadores? ¿Cómo es que un cura que era criollo, o sea, una persona de origen español, nacida así en México, pero de origen español, fue el que organizó a la gente para independizar a México? ¿Qué hay detrás de ese acto? ¿Qué hay detrás de que un español organizara al pueblo para la independencia de México? Quédate a ver este video. ¡Arrancamos! Plebes, hoy les voy a contar los verdaderos motivadores que existieron para que un cura de origen español diera el grito de independencia, pero organizara a la gente para que se levantara en armas en contra de la independencia. ¿Realmente el cura Hidalgo fue un héroe patrio? Para entender claramente qué fue lo que sucedió, recordemos que en 1810, cuando fue el grito de independencia, México estaba sometido a una conquista española. Quiere decir que estábamos en proceso de evangelización, que es el acto de llevar la palabra de Cristo a todas las personas, el acto de evangelizar al pueblo. Hay que recordar que el cura Hidalgo era criollo, quiere decir que es de origen español, pero nació aquí en México. Entonces, ¿qué lo llevó a organizar a las personas? ¿Cómo fue su vida para tener esa voluntad de organización, saber qué hacer y cómo llevar al pueblo a levantarse en armas para lograr la independencia frente a la corona española? Chéquenme el cuadro, mijo, chéquenme el cuadro. ¿Por qué es interesante esto? Porque en 1810 da el grito de independencia y empiezan las batallas. En 1811, en una de las batallas la pierde, lo acorralan, lo apresan y lo juzgan y lo fusilan, que finalmente termina colgado como para exhibirlo frente a todos los mexicanos, ¿no? Para que nadie se atreviera a rebelarse. Y fíjense qué curioso, eso sucedió 1810, 1811 lo fusilan y hasta 1821 es cuando se proclama la independencia de México. Y 15 años después, España reconoce la independencia de México. Qué extraño que un cura haya proclamado la independencia de México, de origen español. ¿De qué están hechos los héroes? ¿Por qué alguien que tenía privilegios va a ir en contra de sus mismos privilegios? Miguel Hidalgo fue una persona que estudió mucho, hablaba 6 lenguas: francés, italiano, español, otomí y algunas lenguas locales. Las personas que estudiaban la religión tenían más oportunidades en ese entonces, pues, de tener educación. El cura Hidalgo salió con honores de la universidad donde estudió. Fue una persona que, pues, estaba acomodada, tenía ciertos privilegios. Su hermano era cura y al momento de que su hermano muere, él toma su lugar en Guanajuato. Entonces él empieza mientras daba las misas, mientras hacía esa labor comunitaria de ser cura, de evangelizar, metía ideas rebeldes a la población, del porqué de los malos gobiernos. Entonces empezó a tener esta claridad con todo su estudio y empezó a organizar a la gente, primero para producir, los ponía a trabajar, creaba cooperativas, empezaban a generar riqueza. Entonces fíjate qué chingón este cura que se ponía a organizar a la gente, primero los hacía productivos con una idea de rebeldía y después los llevó a
al tema este, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que los criollos en ese momento tenían menos privilegios que los españoles nacidos en España y de origen español. O sea que no hubiera ningún tipo de tema de mezcla, ¿no? Ni siquiera de país. Eso les daba un poquito más de privilegio, y muchos de los criollos que participaron en la independencia de México o que orquestaron la independencia de México no estaban sometidos a este régimen. Entonces lo que querían era obtener más privilegios, y el cura Hidalgo se le determina porque, a pesar de tener privilegios, estaba a favor del pueblo. Pero en realidad, ¿estaba a favor del pueblo o solamente luchaba por sus intereses? ¿O realmente era una mezcla de las dos? Lo interesante de aquí es que la independencia no se orquestó en sí o directamente por los indígenas o los mexicanos, sino realmente fue orquestada en su mayoría por los criollos. Yo en lo personal creo que el cura Hidalgo fue motivado por dos cosas. Una, la necesidad de sublevarse ante la injusticia o la diferencia que había entre los criollos y los españoles, y el sometimiento del pueblo, que él veía día con día, y con su nivel de estudios sabía que no era fácil. Y con la independencia de los norteamericanos, hoy los estadounidenses vieron que era viable independizarse de un país extranjero, vieron los medios de cómo hacerlo y empezaron la organización. Además que el cura Hidalgo no lo hizo solo, sino lo hizo acompañado de muchas personas que lo ayudaron, influyentes, con contactos y con poder económico. Finalmente, el cura Hidalgo, cuando orquestó toda esta parte de la independencia, lo descubrieron. Entonces, ¿cómo lo descubrieron? Tenían orquestado un movimiento donde se reunían a escondidas, empezaban a obtener recursos, a guardarlos, a planear, a comprar armas, etcétera, ¿no? Hasta que finalmente lo descubren, y la corregidora Josefa Ortiz Domínguez le avisa, y van directamente a ver al cura Hidalgo. Le avisan al cura Hidalgo, y el cura Hidalgo apresuradamente da el grito de independencia. Pero no necesariamente el grito de independencia estaba planeado, sino que fue un acto rápido para avisarle a la gente que tenían que levantarse en armas. Entonces, pónganse a pensar que tal vez el grito de independencia fue un acto accidentado al ser descubiertos de que estaban orquestando un movimiento contra la corona española, contra el gobierno actual. Entonces hay que ponerse bien Bernie. Y ahora, compas, si les gustó este pequeño video que les quise compartir de realmente el cura Hidalgo fue un héroe o no, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te olvides de seguirme en Instagram, y pónganse bien Bernie. Les mando un saludo, su compa Moflezón. ¡Ánimo!